Después de la decepcionante recepción de God of War Ascension, Santa Monica Studios sabe que la saga necesita reinventarse o morir. God of War era conocido por la violencia extrema. Cory Barlog, el director de esta nueva entrega, quiere dejar eso atrás y crear una narrativa más emocional en donde va a poder explorar sus mayores vulnerabilidades. Cory sufre de trastorno obsesivo compulsivo y mientras veía crecer a su hijo se dio cuenta de que el niño estaba desarrollando patrones de comportamientos similares, como si hubiera heredado su trastorno. I mean, he barely understood language and he had those same things. It broke my heart to see that I pass that on to him. Like, it is truly not an environmental thing. Like, it's like a genetic thing. Like, he has it worse than I do. Cory se inspiró en esto para desarrollar la relación de Kratos y Atreus, como el dios de la guerra le transmite a su hijo la enfermedad de ser un dios. This is something that when you look at Kratos, he looks at godhood like a disease. Like, he looks at it as something he passed on to him. Esta historia ya es interesante de por sí, pero a esto se le suma que el desarrollo de God of War estuvo repleto de problemas técnicos. Cómo hacer que una aburrida hacha se sienta épica, cómo reinventar la jugabilidad manteniendo la esencia de la saga y cómo integrar a un niño de tal manera que no moleste al jugador. Doubt and fear, man. Those things were our constant companions throughout the entirety of the beginning of this game. En este video vamos a ver cómo hicieron God of War, cómo este nació de las heridas abiertas de sus creadores. God of War 2 es uno de los juegos más exitosos de todos los tiempos, vendiendo aproximadamente 2,4 millones de unidades en todo el mundo. Su impacto cultural sigue siendo evidente hoy en día. Este juego fue dirigido por Cory Barlog, quien entonces era un novato de 32 años dando sus primeros pasos en esta joven industria. En ese entonces toda su vida giraba en torno a la creación y no tenía mucho tiempo para tener una vida. Con el éxito de God of War 2, Santa Monica Studios rápidamente empezó a trabajar en una tercera entrega, nuevamente dirigida por Cory. Sin embargo, a solo unos meses de iniciado el desarrollo, él abandonó la dirección del proyecto. En ese tiempo se sentía como un farsante. I had definitive proof that I was not very good, as I was working with a bunch of other people who, in a single conversation, would drop bits of knowledge about character and story development that I'd be like, it would blow my mind, and this was like basic stuff for them. And I was like, oh man, this is amazing. I really need to have more experiences. El desarrollo de God of War 3 iba en la dirección de simplemente replicar lo que había funcionado en la segunda entrega, pero con más tamaño y gráficos. Él no quería repetirse. En los años siguientes, Cory se dedicó principalmente a conocer personas que trabajan en el mundo de las artes y tratar de aprender todo lo posible. I'm still learning. And I think that's something that anybody who wants to work in any creative field should understand. That you are never going to stop learning. You stop learning probably the day you retire, or if you stop learning, you probably should retire that day. Un punto de quiebre significativo para él fue cuando conoció al director de cine George Miller. En ese entonces, Miller estaba trabajando en Mad Max Fury Road y él tenía la idea de acompañar la película con una animación centrada en el personaje de Furiosa y en un videojuego de la película dirigido por Cory Barlog. Aunque el videojuego nunca se concretó, pasó mucho tiempo trabajando con George Miller, a quien considera su gran mentor. Probably my most rewarding time was with George Miller. I mean, I spent 2 years in a conference room with that guy just writing and learned more in that time than I think I learned in all of my education and probably all of my time up to that point. That was kind of my awakening to realize, like, okay, I'm still not very good, but at least I understand why I'm not good, and I can start fixing all the things that I'm not good at and really focus on all the things that I've been missing. La lección más importante que tuvo Cory es que para crear arte uno debe estar dispuesto a hacer una herida abierta. Un artista debe estar dispuesto a exponer sus mayores vulnerabilidades. You know, you're looking for this moment of truth. And even if you only get one, you've got that success and you can build from that. And part of it is feeling like you are an exposed nerve. Al final, el videojuego de Mad Max no terminó avanzando, pero Cory tuvo la oportunidad de aplicar algo de lo aprendido en el reboot de Tomb Raider por el estudio Crystal Dynamics. Cory se unió al desarrollo a último momento como director de cinemáticas. En esta etapa le propuso al equipo una idea que hace rato estaba rondando su cabeza: que todas las cinemáticas fueran un gran plano secuencia y contar toda la historia sin cortes. Pero esta idea fue rechazada por la falta de tiempo y el gran problema logístico que significaba. A pesar de esto, Cory logró incorporar algunos pequeños planos secuencia en las cinemáticas, pero a Crystal Dynamics le gustó la visión de Cory y le ofrecieron dirigir la secuela del reboot. Aunque la propuesta era tentadora, él sentía que necesitaba buscar un proyecto más personal y propio, un proyecto en donde va a tener la libertad de aplicar todo lo aprendido. Por un tiempo pensó en desarrollar una idea original, hasta que un día recibió la llamada de Santa Monica Studios. But while I was at the tail end of that,
I kind of realized like, okay, I've learned a bunch of stuff. I need to make a game to test this out to see if I did learn anything. Santa Mónica viene de estrenar God of War Ascension, un juego que recibió críticas mixtas. Aunque las ventas no son malas, no alcanzan el éxito de las entregas anteriores. La crítica principal era que Ascension es más de lo mismo, mejores gráficos y secuencias de mayor escala, pero al final del día sigue siendo el mismo loco enojado que destruye todo a su paso. Hacen una encuesta para conocer la opinión de los jugadores sobre Kratos y la palabra más utilizada es cansancio. La gente ya no quiere saber nada del personaje. The overwhelming vibe was that they were done with Kratos. You know, Kratos either needed to go away or needed a fresh start. Santa Mónica tiene una sola alternativa: reinventarse o morir. Es en ese momento cuando Cory regresa al estudio sin tener muy claro cuál va a ser su rol. Le piden que arme un pitch para un nuevo juego de God of War con la idea de presentársela a Scott Road, un importante ejecutivo de Sony en ese momento. Cory tiene solo 4 semanas para armar una propuesta interesante. En Crystal Dynamics, cuando desarrollaban el nuevo Tomb Raider, optaron por empezar de cero y hacer tabula rasa con todo el lore del personaje. Cory entiende que ese no es el camino que busca. Su idea es continuar la línea temporal pero reinventar la experiencia. Usa como ejemplo Star Trek de J.J. Abrams, una saga que continúa con la mitología establecida pero al mismo tiempo hace un soft reboot para las nuevas generaciones. La idea más radical de este pitch es que Cory quiere cambiar a Kratos, darle un arco de personaje. Es polémico porque va en contra de la visión de David Jaffe, el director del primer God of War, quien siempre vio al dios de la guerra como un antihéroe inmutable. I don't want these characters to grow. I don't give a fuck what you're going through at the studio. If you're going to build a brand new IP, or you're going to build a character into the God of War lore, and that character is struggling or dealing with your problems that a lot of you guys that have gotten older and girls at the studio have dealt with, that's wonderful. Do that shit all day long. But don't take the character Kratos and go, you know what? I'm Steven Spielberg, I'm older now and I'm really into family and I want to tell stories about fathers and sons and God. No, fuck you. Recordando las enseñanzas de su mentor George Miller, Cory quiere contar una historia simple con personajes complejos, una narrativa que se sienta personal. Con este pitch, que es más que nada una declaración de intenciones, empieza a trabajar en el desarrollo de un nuevo God of War, asumiendo el rol de director creativo. El objetivo de Cory es romper el ciclo. Because it was breaking the cycle for us as a studio, kind of getting caught in that rut of saying, well, you know, we did the last game, let's just keep putting things on top of it, instead of really digging in and saying, we're just gonna rip this thing up and figure something new out. Having a little bit more confidence to try those things, even though I would experience doubt all the way through all of this. Originalmente no tiene mucho con qué trabajar, así que un día Cory se reúne con 11 de los desarrolladores más importantes de Santa Mónica para explorar distintas ideas. Terminan creando una demo en la que vemos a Kratos caminando por Egipto. Al final de la demo se revela que está acompañado por alguien, aunque aún no saben exactamente quién. We have a long journey ahead. Un año después de esa primera declaración de intenciones, Cory tiene que hacer un pitch más concreto para Yuhei Yoshida, el presidente de Sony Interactive. Cory se pone a trabajar y desarrolla un concepto llamado Play Pyramid, para explicar que su objetivo es que la narrativa, el combate y la exploración se combinen para inspirar el crecimiento del personaje. Everything had to help further the arcs of the characters. Everything had to help get you into the minds of the characters so that you would never feel like, oh, this is the time where you're telling me the story. This is the time where I hit things. Deciden que Kratos va a dejar Grecia y se va a ir a Escandinavia, con la idea de conectar al personaje con la mitología nórdica. A muchos en el equipo de Santa Mónica no les convence esta idea, ya que sienten que la mitología griega es parte esencial de Kratos. Por eso se tantea con crear un nuevo personaje para esta nueva ambientación. Pero Cory descarta la idea, ya que traicionaría el objetivo de continuar la mitología de la saga. La idea de que Kratos se ponga una mochila y se vaya caminando de Noruega es extraña, sí, pero a la vez es la renovación que la saga tanto necesita. En Ascension, la mitología griega ya se empieza a sentir un tanto repetitiva, más teniendo en cuenta que en el tercer juego Kratos completa su venganza.
Finalmente, la segunda adición que cambiaría completamente la saga es que Kratos va a estar acompañado por un niño, su hijo. Esta es la idea más radical de Cory. And his previous experience with being a dad was, murdering his family. ¿Cómo se convierte nuevamente en padre? ¿Esta idea está en sintonía con la esencia de God of War o nos estamos alejando demasiado? Son muchas cosas que están en juego. Además, está el problema técnico de que Santa Mónica Studio nunca antes creó un acompañante. A nivel técnico es un gran desafío. But the son thing, not at first. Definitely not at first. Just mainly because, from my perspective, it's I'm trying to think of combat and what we can do next, and then I see this tiny kid running around Kratos, and I'm like, oh my God, it's all he's gonna do is slow him down, all he's gonna do is make things hard, and nobody wants that in the game. A pesar de la resistencia, Cory no está dispuesto a abandonar la idea. Cuando volvió a Santa Mónica, recién había nacido su hijo y con God of War siente que va a poder canalizar todos los miedos y las ansiedades de ser padre. Este es un requisito necesario para que la historia sea buena. Este sentimiento no es exclusivo de Cory, ya que muchos de los empleados de Santa Mónica que trabajaron en los God of War originales vuelven, pero no son los mismos. Están canosos y también lidian con la ansiedad de ser padres primerizos. Lo más importante en este nuevo God of War no son las sangrientas luchas épicas, sino la relación de Kratos con su hijo. Ese es el núcleo de esta historia. A esta altura se está construyendo el primer prototipo de la jugabilidad y la narrativa. Cory le muestra un avance al presidente de Sony Interactive y no va como él esperaba. It was fucking bad. It was just a mess, right? It was 12 different ideas, all at once. I think that he probably walked out of that room that first time going what the hell did we do? We just gave this guy a lot of money to make this game. Cory es consciente de lo arriesgado que es este juego. I think everybody recognizes we get one shot. We screw this up, I don't see us making another one. It's a massive bet. No pressure. Los creadores de la trilogía original de God of War no se preocupaban mucho por plantear preguntas temáticas serias. Era la historia de un hombre enojado que mataba todo lo que se encuentra. Para que tengan una idea, David Jaffe, el creador de Kratos, ambienta el juego en la mitología griega simplemente porque ese setting le parecía genial. Todas las decisiones que tomaba estaban inspiradas por lo bien que se ven en la superficie. Durante el desarrollo de God of War se mantuvo esa dinámica y las discusiones de Cory se centraban en preguntas como ¿qué mecánica cool se puede agregar o cómo podemos hacer que una secuencia se sienta aún más épica? Our moments in the previous games began with hey, we can make him cut somebody's head open or ride this creature. That'd be so cool, right? Pero en este nuevo juego las mismas personas vuelven a encontrarse, pero ahora con más madurez. Al discutir los elementos clave del juego, las conversaciones se sienten como sesiones de terapia, ya que todos aportan sus propias experiencias con sus hijos o con sus padres. Every moment in this game began with, hey, it's the first time you have a beer with your dad, or first time you see a fireworks show with your parents, or first time you go on a roller coaster, right? Every one of those moments began with these kind of milestones of childhood, these sort of senses of wonder, because when the moment is over, it means more when it began from something that is a universal human experience versus, check it out, this is so cool. Right? Él sufre de trastorno obsesivo-compulsivo, algo que siempre lo marcó y complicó sus relaciones con los demás, especialmente durante el desarrollo de God of War 2, en donde mostró un liderazgo combativo y controlador. Everything has to be sort of ordered and placed, right? If there's a bunch of stuff on a table, I have to make sure that it's all squared and righted, right? But that translates all the way out to if I tell somebody, I want to do this, this, and this, right? Those three things are very important that I've called out specific. But when I get specific, if it's even slightly off, I obsess about it and I keep going back to it, right? To the point of annoyance, right? To the point of nuisance to people. Cuando ve crecer a su hijo, Cory se da cuenta de que muestra patrones de comportamiento similares a los suyos, como si este hubiera heredado su trastorno. I started noticing early on that, he barely understood language and he had those same things. It broke my heart to see that I passed that on to him. I feel like it is truly not an environmental thing. It's a genetic thing. He has it worse than I do, to the point where everything in our lives has to be in a certain order. I cannot open the car door before he is in a certain place, otherwise he's just going to lose it. La historia de God of War es simple, es la de Kratos llevando las cenizas de su esposa al punto más alto de una montaña. Lo complejo está detrás de esa historia. This is something that when you look at Kratos, he looks at godhood like a disease.
Like, he looks at it as something he passed on to him. Uno de los puntos más importantes de la narrativa es cómo Atreus hereda la herida de su padre y Kratos debe enseñarle a controlar ese monstruo interior. The power of this weapon, any weapon, comes from here. But only when tempered by this. By the discipline, the self-control of the one who wields it. That is where the true strength of a warrior lies. You must never forget that. Esta es una de las cosas que hace que la historia se sienta tan personal. Para Cory es crucial que, aunque están creando un juego de fantasía, el mundo se sienta real, y por eso envía a varios miembros del equipo de Santa Mónica a Escandinavia para que experimenten y comprendan ese ambiente. Van programadores, animadores, escritores, incluso la productora del juego, Shannon Studstill. El nuevo God of War va a ser un juego cargado de emociones, y para poder transmitirlas adecuadamente es fundamental encontrar actores que estén a la altura. La idea original es usar al mismo actor de voz que interpretó a Kratos en la trilogía original, Terrence Carson. Athena, you conspire against me? Pero como van a trabajar con trajes de captura de movimiento, es muy importante encontrar un actor que no solo suene como Kratos, sino que también tenga la apariencia física del personaje. Encontrar a este actor es un gran reto para Santa Mónica, pero un día Christopher Judge se presenta al casting. My agent had called me, and I wasn't really sold on auditioning for it. I know it sounds silly now. Hasta entonces el papel más importante de Christopher fue interpretar al personaje de Tile en la serie de televisión Stargate CG-1. También tiene varias actuaciones en series y películas de bajo presupuesto. Cuando Christopher se presentó al casting, se decepciona cuando se entera de que es un videojuego, ya que tuvo una mala experiencia interpretando el personaje de D-Moth en la serie Def Jam Vendetta. En ese momento sentía que los desarrolladores no se tomaban en serio el trabajo de actuación. A eso sumado que a Christopher no le copa mucho ser actor de voz, pero le explican que va a actuar con un traje de captura de movimiento donde interpretaría físicamente al personaje, no solo prestaría su voz. Cuando Cory le hizo la prueba, You're not a monster! That is exactly what I am. Not to me! sabe que encontró a su Kratos. La actuación de Christopher es sobresaliente, en parte porque se siente muy identificado con el personaje que interpreta. Al perseguir sus sueños de ser actor, descuida la relación con sus hijos, perdiéndose momentos importantes de su crecimiento. You know, as a father of 4 children, it's interesting that this has been a man who has missed 10 years of his child growing up, and I really found some parallels with my own life there, because I was working on a show and I basically missed 10 years of my kids growing up. You know, a little closer to home than I'd like it to be. El impacto emocional que esta historia tiene en Christopher se puede ver en la escena en la que Kratos va a buscar The Blades of Chaos. It takes some decompression. The scene when I go back and get the Blades of Chaos. If I was gonna take the scab off it as a person, as a human being, this is where it is. Pretend to be everything you are not. Teacher, husband, father. But there is one unavoidable truth you will never escape. You cannot change. You will always be a monster. I know. A lot of this performance, for me, is a love letter to my kids. It's an apology. When I first did the audition, I thought it was a movie because it was just like some dialogue right there, and I was like, okay. Al buscar a un actor para Atreus no tienen tantas complicaciones. Cuando Cory ve al actor Sonny Zulich, sabe que encontró
a la persona indicada. La química entre Christopher y Sony es instantánea y eso se ve reflejada en la relación de Kratos y Atreus. Right from the get-go, you could see him and Sonny had a really good chemistry. En una película es común utilizar el lenguaje de los cortes, pero eso no suele suceder en un videojuego donde una cámara fija sigue continuamente al personaje. Para Cory es esencial crear una sensación de realismo e inmersión, por eso considera muy importante que todo el juego se desarrolle en un gran plano secuencia, ejecutar la idea que le rechazaron mientras trabajó en Tomb Raider. Pero crear un plano secuencia conlleva muchos problemas logísticos, sobre todo en la etapa de captura de movimiento. En los métodos de cámara tradicionales, es posible mover a los personajes entre cortes, permitiendo cambiar su posición para maximizar el bloqueo de cada actor en cada escena. En cambio, con una sola cámara, el actor se tiene que mover dentro y fuera del encuadre de forma dinámica y natural, requiriendo una conciencia espacial muy precisa por parte de los actores. En ese sentido, les resulta más fácil planear las escenas como si estuvieran haciendo una obra de teatro de Broadway en lugar de una película. Cada escena se convierte en un ballet deliberado entre el operador virtual de la cámara y los actores. Con este enfoque, los ensayos y el rodaje son más fluidos y eficaces. Los actores tienen que alcanzar un nivel de intimidad en escena que los obliga a permanecer en el personaje durante toda la toma. Este estilo predomina el uso de cámara en mano, donde hay mucha desestabilización. Esto obliga a que el propio director de cinemáticas tenga que grabar los movimientos de la cámara en la vida real para luego importarlos al juego. Al mismo tiempo, se limitan a que todos los movimientos de cámara sean realistas y evitar a toda costa los movimientos imposibles. La idea es simular que nosotros, el jugador, estamos siguiendo a Kratos y Atreus todo este tiempo, como si fuéramos uno más en esta aventura. El objetivo es que la cámara represente al jugador, dando la sensación de que estás ahí como el tercer miembro de esta aventura. Es interesante hablar del rodaje y estos temas, pero al final del día God of War es un videojuego y la jugabilidad es lo más importante. Cory le dice a su equipo que el objetivo principal es reinventar el combate, pero mantener la identidad. El combate en los God of War originales era deliberadamente caótico. El jugador apretaba los botones y Kratos arrasaba con todo lo que tenía enfrente. Aunque era divertido, en esta nueva entrega buscaban algo diferente, ya que Kratos ahora intenta contener su ira. Ahora buscan que el combate sea más lento y estratégico, permitiendo al jugador elegir su objetivo, a diferencia de los otros God of War en donde Kratos atacaba todo lo que tenía enfrente. En la trilogía original, él tenía las épicas Blades of Chaos. En el nuevo God of War, Kratos tiene un hacha. Esta es una de esas ideas que Cory sabe que es buena, pero no puede explicar exactamente por qué. Su instinto le dice tiene que haber un hacha. I've learned over the years that I just have to trust my gut and say something that gets me excited. First time I saw the axe story and I was like, yes, and but it's like those kinds of things that I was like, I could feel it. Yeah. You have this emotional and visceral response to something, and I just learned to just trust that. Esto plantea un desafío. ¿Pueden hacer que un hacha se sienta tan mítica y poderosa como The Blaze of Chaos? Al mismo tiempo, Santa Mónica enfrenta el desafío de utilizar una cámara más cercana al personaje. Están acostumbrados a una cámara alejada donde el jugador podía ver a todos los enemigos que lo rodeaban. Eso cambia, ya que los juegos en tercera persona suelen enfocarse en peleas 1 a 1 contra un enemigo a la vez. Este estilo suele ser más lento y se incentivaba a ser preciso con sus ataques, pero es parte de la identidad de God of War que el jugador se sienta confiado y sea ofensivo, por eso ataca a varios enemigos a la vez. Es posible tener una cámara cercana y al mismo tiempo un combate en donde se enfrenta a múltiples enemigos. Arman una demo utilizando solo las herramientas que tienen hasta ese momento y el resultado es caótico. No se ve nada y no se entiende qué está haciendo Kratos. Hay mucho trabajo por delante. Una de las primeras ideas que implementan es que el hacha se pega a los enemigos. Con esto ralentizan la jugabilidad y le dan una mayor sensación de poder al arma. Esto lo balancean con una mecánica en donde se incentivan los combos rápidos. Tantean con la posibilidad de que Kratos pueda dejar el hacha en combate. El problema es que los jugadores empiezan a ver el arma como segunda opción y a veces ni siquiera se molestan en recogerla. Hasta que un día un desarrollador tiene una mejor idea. ¿Y si Kratos puede llamar al hacha? Esta idea es excelente porque le da al arma ese componente mitológico que buscan y ayuda a que el jugador sea más preciso con sus decisiones, como si se tratara de un shooter en tercera persona. En la primera versión jugable
tienen una cámara cercana, combos cortos, un hacha que se pega a los enemigos y puede ser arrojada y llamada de vuelta, y un Atreus funcional de que vamos a hablar más adelante. La visión de Cory Barlog es que la jugabilidad sea personal y deliberada, pero al testear notan que los jugadores están demasiado a la defensiva. Tienen el instinto de bloquear automáticamente incluso cuando nadie ataca. La jugabilidad es deliberada, pero los jugadores no toman las mejores decisiones. En un momento pone a los testers en una situación en la que deben luchar contra varios enemigos a la vez, y en vez de sentirse empoderados, se asustan. Tienen un juego que se ve muy cool, pero que no retiene la sensación de los primeros God of War. Recuerdan que durante el desarrollo de la primera entrega, el equipo definió al combate como un ballet de fuego para guiarse a la hora de tomar decisiones. Y tiene sentido si observas los pies de Kratos y cómo sus movimientos parecen una danza con sus armas. Para este nuevo God of War, el nombre clave que le dan al hacha es Plow the Road, o despeja el camino. Ahora, el hacha destruye todo lo que está directamente frente al jugador, creando una especie de control de multitud. Esto también hace que el combate retenga la antigua sensación de lidiar con varios enemigos a la vez. Eliminan el hacha que se pegaba porque ralentizaba demasiado la jugabilidad. En cambio, en vez de ralentizar a Kratos, van a ralentizar a los enemigos con un efecto Frost. Otro cambio importante es la posibilidad de cancelar acciones. Para que el jugador pueda reaccionar rápidamente, ahora una acción se puede cancelar antes de completarse. Por ejemplo, lanzaste tu hacha y la querés llamar, pero en ese intervalo un enemigo te ataca. Bueno, se puede cancelar la llamada y activar el escudo al instante. Una acción se cancela y se prioriza otra. Esto le da velocidad a la jugabilidad y desincentiva el combate defensivo, ya que el jugador no está obligado a tener el escudo arriba todo el tiempo. La última cosa que añaden para retener la sensación de los antiguos God of War es el modo ira. Los desarrolladores ven a esta mecánica como una carta para salir de la cárcel cuando todo se complica. En estos momentos se abraza al 100% el antiguo estilo de juego God of War, pero si hay algo que en verdad complica el desarrollo es la creación de Atreus. Speaking of risks, I understand that having Atreus as like a companion was a challenge throughout development. What does this goal mean to you? It's everything. But even with that, it's not enough. It still took probably till October of 2017, maybe even December of 2017, to get Atreus working right. La idea de crear un acompañante es resistida por la gente de Santa Mónica, ya que nunca hicieron algo parecido y era un enorme reto técnico. Companions, there's a lot of failure stories from that, right? And that's sometimes worse than having no information, is just having things to point to and say, look how bad it was here, look how bad it was here, look how bad it was here. And I'm saying, if we're going to take on the companion thing, we're not going to do what anybody else has done. Right? Pero se ponen manos a la obra. Deciden tratar a Atreus no como un niño a proteger, sino como un aliado del jugador. Think of it like he's the magic. And I feel like we needed to look at it that he was just as important to the gameplay loop as he was to the narrative arc. And they get into that a little bit, but then they'd also realize that's massive and nobody's really been able to achieve that. Establecen 4 pilares de diseño. Atreus debe apoyar al jugador, no debe obstaculizarlo, sus acciones siempre deben ser útiles y el jugador no tiene que sentir que es un niñero. El problema con estos pilares es que Atreus tiene que apoyar a Kratos, que es básicamente un ejército de un solo hombre. Nadie dice, ¿sabés lo que necesita Kratos? Un niño que lo ayude en la batalla. Nunca nadie dijo eso. Analizan otros juegos con acompañantes, especialmente juegos online, y crean un prototipo en el que Atreus actúa como un iniciador. En los juegos online, un iniciador es alguien que le da una ventaja a su equipo al inicio de una batalla. Esta es una de las habilidades de Atreus. That's too much, but you know, that's what he did. Puede, por ejemplo, invocar cuervos. Summoning crows. I wonder where we got that inspiration from, you know? Like, well, yeah. En teoría, la idea es buena, pero en la práctica hay un problema. Los jugadores tienen comportamientos no deseados. Juegan God of War como si fuera un juego de sigilo, similar a Dishonored. Cambian el enfoque buscando que Atreus esté más involucrado en el combate y prueban un sistema defensivo en el que Atreus distrae a los enemigos dándole al jugador varias opciones de cómo usar al acompañante. El problema
problema es que el jugador tiene demasiado control sobre Atreus, complicando la toma de decisiones en momentos de intensas batallas. En esta etapa del desarrollo, los enemigos mueren con tan solo 3 ataques y el jugador no ve necesidad de usar a Atreus. Para reorganizar el problema, dividen al acompañante en 2 rasgos fundamentales. Por un lado, su comportamiento autónomo y por otro, las acciones dirigidas, donde el jugador debe presionar un botón para que Atreus ataque. Así se les hace más fácil encontrar soluciones. Lo primero que hacen es cambiar el comportamiento de Atreus para que actúe como si fuera un jugador de verdad siendo controlado por otra persona. Ayudar a Kratos sin interrumpirlo. Los diseñadores se inspiran en The Avengers y ven como por un lado está Thor haciendo un caos enorme y acabando con varios enemigos a la vez, y por otro lado está Hawkeye, quien con su arco y flecha también está haciendo su parte. No es tan impresionante como lo de Thor, pero están trabajando en equipo. Con este cambio nace otro problema. En la intensidad de la batalla y con el movimiento constante de la cámara, el jugador apenas puede ver en dónde está Atreus. Can any of you guys see where Atreus is? I'll give you guys a second, I guess. Yeah, nobody, right? Probably. Yeah, because he's not in the picture. Yeah. I'm just kidding. He's actually right there. He's laying on the ground like that. And this was a reality. Even if he's on screen, you can't even see him. En primer lugar, hacen que Atreus use su arco como un arma cuerpo a cuerpo. Aunque no tiene mucho sentido usar un arco de esta manera, la imagen es tan distintiva que aumenta la visibilidad. Después crean poses dinámicas cuando ataca. Por ejemplo, cuando salta sobre un enemigo, arquea su espalda. Atreus es pequeño, por lo que estas poses intenta verse más grande de lo que realmente es. Los ataques cuerpo a cuerpo muestran peso y esfuerzo, haciendo que los movimientos se sientan impactantes. Otro problema es la presencia de Atreus en pantalla. ¿Cuál es el mejor lugar para posicionarlo de tal manera que su presencia se sienta sin molestar al jugador? Descubren que el lugar ideal es detrás del enemigo objetivo de Kratos. Esto le da más intencionalidad a su ataque, ya que su posición tiene un objetivo claro. Atreus puede ubicarse constantemente en esta posición gracias a una herramienta llamada Warping, en la que consiste en teletransportar a un personaje a la posición deseada. Luego está el problema del impacto percibido. ¿Cómo mejora Atreus la jugabilidad? Hacen cambios enfocados en que Atreus agarre a enemigos ya debilitados por las acciones de Kratos y los haga más vulnerables, ayudando a dar el golpe final. Atreus da los atajos para derrotar a los enemigos con mayor rapidez. También se dan cuenta de la importancia del timing. Por ejemplo, si Kratos está apuntando con su hacha, lo ideal sería que Atreus limite su actividad en esos momentos. Lo mismo pasa cuando Kratos quiere realizar un gran ataque. Hay momentos en los que lo mejor es que el acompañante no haga nada. Con todas estas nuevas mecánicas, la jugabilidad mejora mucho, pero estas acciones solo funcionan cuando está a la ofensiva. ¿Hay alguna forma en la que Atreus puede ser de ayuda cuando el jugador está a la defensiva? Acá se ponen a perfeccionar las acciones dirigidas de Atreus. Desarrollan algo que internamente llaman el botón hijo. Simplifican el control que el jugador tiene sobre Atreus a un solo botón. Este botón debe ser confiable de manera que te salva las papas cada vez que lo apretás. Primero intentan que el botón haga que Atreus lance flechas de hielo que ralentizan a los enemigos y ayudan a controlar a la multitud. El problema es que este poder compite directamente con el hacha Leviatán, que tiene ataques parecidos. Lo cambian y en lugar de flechas de hielo se convierten en flechas de detonación. Lo que puedes hacer es marcar a los enemigos y detonarlos usando tu escudo. Lo terminan descartando porque es demasiado complejo y el jugador tiene que marcar a los enemigos y luego detonarlos, y todo esto interrumpe la fluidez de la jugabilidad. En este punto, el equipo se está quedando sin opciones. Pasan los meses y otras etapas de desarrollo avanzan, haciendo que la jugabilidad esté cada vez más completa. Gracias a esto, Hayato Yoshidame se le ocurre la idea de las flechas rúnicas. So the first reason why you want to use runic arrows is because it applies stun and it pulls enemies aggro away, which was very helpful. Cuya principal función es tan simple como aturdir a los enemigos, especialmente en momentos donde Kratos debe estar más a la defensiva. El segundo objetivo es causar daño y ayudar al jugador a rematar al enemigo. Es un ataque simple y elegante que puede ser de gran ayuda, sobre todo cuando el dios de la guerra está obligado a resguardarse un poco. De todas formas, se limita la cantidad de flechas para que el jugador no abuse de esta mecánica. Atreus es sin duda la parte más difícil de todo el desarrollo, y están haciendo cambios hasta el último año. Pero con todos los elementos más o menos en su lugar, llega la hora de la prueba de fuego, el momento de revelarle al mundo la nueva visión que Cory Barlog tiene
de God of War. El desarrollo de God of War empezó en 2013 y ahora estamos en 2016. Este es el momento de la presentación al público de esta reinvención del personaje. Es hora de la demo de la E3 2016. This story encapsulates so many versions of doubt, so many areas of failure that we experienced on this project, and is kind of, for me, one of the most interesting clips of game development. Cory no tiene ni idea de cómo van a presentar el juego. Se le pensó que tal vez podía mostrarse un logo, un pequeño clip, un video cinemático, no está definido. Pero llega a la conclusión de que Cory quiere hacer una demo, which was insane, right? Like the first time you're going to reveal your game and you really don't have all the pieces together, and what are you going to do? You're going to actually play a demo live on stage? I totally chose that one because pero él se pone a sí mismo el reto de jugar una demo en vivo en frente de miles de personas, con la confianza de que tiene 9 meses para seguir puliendo el juego y planear bien la presentación. I feel like I do that all the time, which is I agree to do something really hard, and then right when it comes time to do it, all my chickens come home to roost. I'm like, what the hell, man? Why did I agree to this? Empieza a escribir varias ideas para la demo, enfocándose en el punto medio del juego, ya que en ese entonces no tienen bien definido cómo va a ser ni el inicio ni el final. And there'll be a big scary monster reveal at the end that screams, and then you go to black all fucking dramatically. Una demo que en algunos aspectos trata de parecerse al God of War clásico. Cory comparte la idea a varios de sus compañeros en Santa Mónica y no hay mucha emoción. But there's always something inside of me that was saying, I don't think this is very good, but to be honest, there is always something inside of me that is saying, this is no good and you suck. Hace lo mismo con los encargados del área de relaciones públicas y es recibido con el mismo tibio entusiasmo. And about halfway through the pitch, I realized, this is absolute crap. And you were right to think it was crap because it's crap. No es una idea terrible, solo no es emocionante. Por eso Cory empieza de cero y escribe una demo que explora el inicio del juego, donde podemos tener un pequeño vistazo de la vida de Kratos junto a su hijo, y todo basado en un cuento que él escribió al inicio del desarrollo, que tenía el objetivo de establecer los temas que va a explorar el juego. Esta idea es más emocionante porque se centra en el inicio, algo que no estaba definido en ese momento. Cory sugiere la idea de jugar la demo acompañado por una orquesta en vivo. Lo dice medio en joda, pero la gente de relaciones públicas se lo toma en serio. El desarrollo está en una etapa complicada. El motor gráfico sigue en construcción, la iluminación está al 40% de lo que será en el juego final y aún no tiene en claro cuál va a ser la dirección artística. Cory tiene que presentar al mundo un juego que ni siquiera él está seguro si va a funcionar. So we were trying to take an inaugural flight in a plane while we were building the plane and also drawing the blueprints of the plane. As it was taking off, inside going, fuck. But outside I'm going like, cool. Además, existe la gran incógnita de si los fanáticos de la saga van a estar de acuerdo con esta versión más chill de Kratos. I think I've been rehearsing that demo for a month. And it's just 9 minutes, but it's, to me, the most important 9 minutes of this game. Because that's the one where either everybody's gonna go, what the fuck are you doing? Or, what the fuck are you doing? That's awesome. Después de 2 meses de intenso entrenamiento, llega el gran día. You want to say bye-bye to Papa? He wants to open that door. Come on. Give Papa a big hug. Yeah. A pesar de los miedos y dudas, Cory sigue adelante. No solo la carrera de Cory está en juego, sino la de cada empleado de Santa Mónica Studios. Anything that anybody can say on the internet is still tame compared to what goes on inside here. But now there's so many more people at stake. It's a team. I don't want to let them down. Después de meses de práctica, refinamiento, ensayos y muchas dudas, se levanta el telón y llega la hora de la gran revelación.
That dumb hammer doesn't scare me. Boom. Oh no! Boy. Stop. Your mother's knife. It belongs to you now. What for? A test. She taught you to hunt, yes? Yes, sir. Then show me what you know. I am hungry. Feed us. La demo vuelve a loco a todo el mundo. La gente le encanta esta nueva versión del personaje. Aunque en el camino Cory estaba lleno de inseguridades, supera todos esos temores y sigue adelante. It's something to remember, I think, for all of us in what we do. At any time, the next time probably, which is 5 minutes from now, you're going to be hearing that voice in your head, or the voices directly around you, the people that you work with that say that you're wrong, you're going in the wrong direction, why are we doing this? You suck, you're a jerk. Well, the last two are just me talking to myself. Remember that those voices are wrong, and sometimes they're right. Because if you remember all the way back at the beginning, I was actually right to doubt that crappy demo because it was crap. And that's the messed up part about doubt in general, is that it's right as much as it's wrong. And really endeavor to push through every one of those fucking doubt walls, because on the other side is always something better than where you were at from the beginning. Después de la presentación en la E3, todavía queda mucho trabajo por delante. Sin embargo, el equipo puede trabajar con un poco más de tranquilidad, ya que a los fanáticos les gustó esta reinvención del personaje. God of War sale en abril de 2018 y es un éxito total, tanto de críticas como en audiencia. Hacer un juego como este no es fácil y muchas de las personas involucradas deben sacrificar tiempo con sus familias para que la visión se convierta en realidad. El camino al éxito está marcado por miedo, dudas e inseguridades. So the early edicts that I had with the writers was saying that, we'll work years and we may only succeed in a single moment of truth in the entire game. And if we succeed in that single moment of truth, we still have a victory, right? I would love it if we push ourselves further beyond that and we have so many moments of truth throughout all of this game, and all of that is born from being able to put the mirror on ourselves. Como comenté, George Miller fue el gran mentor de Cory Barlog, y él también tuvo una historia bastante complicada a la hora de hacer Mad Max Fury Road. Estamos hablando desde inundaciones, conflictos entre actores y ejecutivos que le cortaban el presupuesto. Por eso te recomiendo mi video en donde hablo de este detrás de escena muy apasionante.